Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio donde cada semana hemos preparado charlas cortas para informarles a ustedes sobre diferentes aspectos y, digamos, la práctica del Raya Yoga. Mi nombre es Ricardo Castellanos, yo soy estudiante de Raya Yoga desde hace 9 años. Tengo como profesión microbiólogo y digamos que me dedico a la investigación de la resistencia a antibióticos en bacterias durante hace algunos años. Y para mí es un privilegio el día de hoy estar con ustedes y el día de hoy vamos a hablar sobre la creación de los hábitos positivos y saludables. Así que para la charla de hoy tenemos un programa sencillo. Vamos primero a hablar del título de esta conferencia, cuáles son las implicaciones de esas palabras que usamos. Luego vamos a dar algunas definiciones para que, digamos, pueda haber algo de estructura cuando pensamos en cómo crear los hábitos positivos y saludables, qué significa ello. Y voy a recomendarles un hábito que ha sido de gran beneficio para mí. Y finalmente vamos a cerrar con un comentario de meditación y con unos anuncios. Es que bueno, cuando hablamos la palabra creación, voy a ir por las partes del título. Usamos la palabra creando hábitos y lo que he pensado es que hay varias palabras que utilizamos como sinónimos en estos casos para referirnos a este tema. Y la creación también, a veces en Raya Yoga hablamos de la transformación de los hábitos, porque algunas veces también hay hábitos que queremos dejar de lado, queremos reemplazarlos por otros hábitos. Entonces son palabras que utilizamos como sinónimos y quería, digamos, jugar un poquito con ello para digamos, entrar en la tónica de qué es lo que estamos hablando. Así que recuerden, transformación, creación, reemplazar hábitos, son palabras que pueden ser de ayuda para nosotros. Tenemos los hábitos y un hábito es algo que se hace con frecuencia. Es una definición sencilla y si uno quiere crear un hábito, lo primero que tiene que hacer es empezar a hacerlo. Es muy sencillo el concepto detrás de ello y hacerlo de manera repetitiva para que el hábito quede, digamos, de una manera fija. Y si ustedes se dan cuenta, hay muchas cosas que hacemos de pronto que nos sale de alguna manera natural, incluso como individuo, digamos, a mí puede salir una actitud o una forma de pensar frente a algo de manera natural. Ese es como un hábito mío, digamos, de Ricardo, mientras que otras personas tienen diferentes hábitos que también suceden de manera natural. Y digamos que en los hábitos hay un componente de la memoria también. Entonces, a medida que hacemos algo frecuentemente, también como que la memoria, nuestra capacidad de recordar de manera inconsciente, subconsciente, pero también de manera consciente, está todo involucrado allí. En cuanto a la palabra positivo, escogí esa palabra porque pienso que un hábito positivo, y como lo quisiera definir el día de hoy, un hábito positivo es aquel que va a atraer más hábitos positivos. Entonces, si pensamos que un hábito es realmente positivo, es porque nos va, digamos, a encaminar como en un nivel de mejoramiento, digamos, de ascensión, donde la tendencia va a ser como al mejoramiento, a la experiencia de bienestar interior. En lo contrario de los hábitos negativos, y que no los vamos a cubrir el día de hoy, son aquellos que, digamos, sentimos que nos alejan de esa experiencia de bienestar. Y en cuanto a los hábitos saludables, son aquellos hábitos positivos que, en primer lugar, generan la experiencia de bienestar en nosotros y también son de utilidad para los demás. Entonces también nos beneficia a nosotros mismos el conjunto de hábitos que traen beneficio al ser, positivo siendo aquello que genera bienestar y saludable siendo aquello que genera el beneficio. Tiene un efecto positivo y no solo en nosotros mismos, pero también, digamos, en nuestro entorno. Así que es importante pensar cuando hablamos de hábitos positivos y si estamos interesados en crear esto, que incluso nosotros cuando adoptamos esta actitud individualmente, estamos teniendo un impacto también en nuestro entorno, en las personas que nos rodean y en el mundo entero, porque
digamos, en estos momentos no somos solo nosotros los que estamos en esta conferencia interesados en esto, pero hay muchas personas en el mundo interesados en crear hábitos positivos y saludables. Así que, habiendo dicho esto, voy a pasar a compartir unas diapositivas con ustedes, voy a ponerlas. Y esta es una parte que yo quiero utilizar para referirme a las definiciones. Y nuevamente vamos a estar jugando con las palabras para, digamos, dar un espacio al proceso de crear los hábitos positivos y saludables y mucho más enfocarlos dentro de la práctica del Raja Yoga. Uno de los objetivos de esta presentación es tomar la información, digamos, en la manera que ha podido ser de utilidad, de entendimiento y hacer que sea accesible para ustedes. Entonces empezamos, esta es la primera diapositiva y vamos a ir mostrando diferentes aspectos sobre ella. Empezamos en el alma. Entonces el alma, cuando hablamos de ese puntico de luz que está sentado detrás de los ojos, si quieren en estos mismos momentos ustedes pueden experimentar, así como están viendo la imagen de la estrellita, del puntico de luz en la diapositiva, en ese lugar específico ustedes también pueden experimentar en estos momentos, visualizar ese puntico de luz, esa estrellita, incluso a medida que me están escuchando, que me están viendo, y ver que allí está sentado el ser. Sí, como veíamos anteriormente, el ser, el alma es diferente, digamos, a la apariencia o digamos como si el cuerpo fuera el carro, un vehículo, y el conductor es el alma. Y los ojos serían como las ventanas de ese vehículo. Es un poquito para asentar el contexto. Y en estas diapositivas también tengo que hacer clic aquí. Entonces vamos a trabajar la estructura de lo que quiero comentarles. Entonces vamos a empezar en el alma, y el alma en su naturaleza es eterna, y el alma también tiene unas cualidades que son eternas. Estas cualidades no aumentan ni disminuyen. Y cuando hablamos de las cualidades y cuando hablamos del alma, estamos hablando de todos los seres humanos, independientemente de la religión a la que pertenezcan, al país, todos, digamos, en esa esencia, la esencia del ser, la esencia de la vida, como almas, digamos, todos tenemos eh, digamos, esa apariencia de ser un puntico de luz, y también tenemos unas cualidades que son la paz, la felicidad, el amor, el poder y la pureza. Y cuando yo utilizo la palabra pureza me estoy refiriendo precisamente a esa característica del alma de guardar estas cualidades de manera intacta. Sin embargo, lo que cambia a través del tiempo es nuestra experiencia de estas cualidades. Entonces estamos hablando de los hábitos, pero entonces la primera palabra, después de hablar del alma, que quiero introducir aquí son las cualidades del alma, porque vamos a ver cómo estas cualidades permanecen, digamos, intactas, pero vamos a ir, digamos, aumentando en un gradiente los diferentes niveles que pueden estar relacionados con los hábitos. Entonces ustedes ven que en la parte inferior de la diapositiva también he puesto una flecha que indica que hay un gradiente, que estamos viendo desde lo espiritual, digamos en este caso lo que está relacionado con el alma, el color rojo, esto es a nivel diagramático simplemente, y vemos que vamos hacia el color azul y estamos más bien como asociándonos con lo exterior. Pasamos por los pensamientos, pasamos por la mente, pasamos por las actitudes, etcétera. Vamos a ver. Y quiero que tengan en cuenta que hay como ese gradiente y que todos los aspectos que vamos a tratar son muy importantes. Hay que tenerlos todos presentes si se trata de crear hábitos positivos y saludables. Entonces ven ustedes también que hay un círculo rojo alrededor del alma y las cualidades, y esto es para distinguir esa cualidad, digamos, espiritual, intangible del alma, y cómo estas cualidades permanecen intactas. Y a medida que avanzamos, vamos a empezar a hablar, y esto aún estamos, digamos, estas son las descripciones del Raja Yoga, estas son las palabras que usamos para definir las cualidades, y ahora voy a hablarles de los poderes del alma y también de las virtudes, cuando, digamos, estamos en un poquito más, digamos, separados de cómo esas cualidades se expresan, digamos, a un nivel también sutil, digamos, en la mente, en el intelecto.
podemos hablar de los poderes. Ese sería como el siguiente nivel después de las cualidades del alma. Y es un siguiente nivel porque aquí puede que los poderes estén presentes o no. En este preciso momento es cuando tenemos la oportunidad de trabajar para que estos poderes se incrementen en su intensidad, incrementen también en su diversidad. Y los poderes del alma son 8 poderes. Tenemos la introversión, tenemos la tolerancia, tenemos el poder de empacar, de organizar las cosas y manejar nuestro intelecto en la manera en que queramos. Tenemos el poder de discernir lo que es verdadero de lo falso, tenemos el poder de decidir, tenemos el poder de afrontar, tenemos el poder de cooperar, ¿sí? Entonces son 8 poderes y si quiero, puedo hacerles una recomendación. Hay un libro que se llama El camino hacia el autoliderazgo. Es un libro escrito por Marcelo Bulc y él ahí detalla los 8 poderes. De hecho, el nombre de los capítulos son cada uno de los poderes y él habla desde su experiencia, cómo él ha aplicado los poderes en su vida, lo hace de una manera ligera, con levedad, a veces con algo de humor, pero también con algo de profundidad y una manera que puede verse cómo estos poderes se aplican en la vida. Sí, hay un gran enfoque en los poderes dentro del Raya Yoga y nuestra práctica va encaminada a fortalecer estos poderes. Después de los poderes vienen las virtudes. Y las virtudes son mucho más en número que los poderes. Y las virtudes pueden ser mucho más variadas. Por ejemplo, tenemos la paciencia. Y la paciencia, por ejemplo, es una virtud que puede estar asociada al poder de la tolerancia. Y la tolerancia, el poder de la tolerancia a su vez puede estar asociado, por ejemplo, a la cualidad del alma de la paz. Entonces ustedes ven que hay en todo un hilo, pero en este nivel ya las virtudes también, al ser tan variadas, puede que algunas las tengamos o no. Entonces también como que vamos, como que a medida que digamos, nos separamos de las cualidades del alma, y es importante hacerlo, es importante también tener nuestra atención allí, vemos que hay mucha más variedad, la complejidad aumenta y de pronto el enfoque puede cambiar y puede ser difícil. Bueno, pero entre todas estas variedades, entre todos estos poderes, ¿en cuáles me enfoco? ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo esto se puede hacer de una manera más sencilla. Y siguiendo en el gradiente, ustedes ven que aparece una línea azul también, y esta línea azul la quiero utilizar porque después de esa línea azul vamos a ver, digamos, las cosas de un punto de vista más exterior. Cuando a veces pensamos en los hábitos positivos y saludables, pensamos en, bueno, cómo mantenernos con nuestro cuerpo con buena energía, cómo comer saludablemente, cómo, no sé, ser más amigable. Entonces hay como algo que es un poquito más sutil, más espiritual, pero también pasando por los pensamientos, como les dije, y finalmente detrás de esa línea azul, vamos a estar hablando de los hábitos o de las características exteriores. Entonces, aún estamos, entre esa línea azul y el alma, estamos hablando de los pensamientos, de la manera en que usamos el intelecto y algo que se refiere a nuestra personalidad. Y en ese mismo nivel, después de los poderes y las virtudes, tenemos los valores y las costumbres. Y los valores son palabras importantes. Digamos, dentro del Raja Yoga las usamos porque es importante referirnos a los valores dentro de un contexto en particular y a las costumbres también. Porque, digamos, todos estamos en diferentes países, en diferentes condiciones, y todos los seres humanos tenemos, digamos, un cierto grupo de valores, y no solo en Brahma Kumaris, no solo en Raja Yoga, pero es una palabra que utilizamos frecuentemente para definir aquello a lo que le damos valor. Y los valores, por lo general, algunas veces nos referimos a ellos como la honestidad o, por ejemplo, trabajar fuertemente. Estos valores, esto que caracteriza nuestra personalidad, es algo que es importante para nosotros. Sin embargo, los valores cambian según la cultura en donde estemos. Y esto es algo que no sucede con las cualidades del alma, con los poderes, con las virtudes, que digamos son algo universal a todos los seres humanos. Los valores, por el contrario, cambian según en el lugar en el que estemos. Y aún más las costumbres, también he incluido ahí las costumbres. Las costumbres están, digamos, hacen parte
de las culturas y la ha puesto como entre la mitad entre aquello que es sutil y aquello que es exterior, porque las costumbres también hacen parte como algo de la memoria de las culturas y son, digamos, características que tienden a mantenerse. Pero también hay costumbres como por ejemplo la manera de vestir, y me acuerdo cuando yo estaba en el colegio que veíamos todas las diferentes regiones de Colombia y veíamos que en la región andina utilizaban una manera de vestir particular, en la región de los llanos otra manera, algo así. Entonces las costumbres también tienen ese aspecto de la personalidad, pero también son mucho más exteriores. Y utilizo este ejemplo para que ustedes vean cómo toda esta gama de definiciones es algo que tiene que ver con nosotros y a dónde estamos jugando con los hábitos. Vamos a entrar a hablar de los hábitos en un momento, pero me parece muy importante que esto sea claro para nosotros, para tener una estructura cuando pensamos de cómo crear hábitos positivos y saludables. Entonces ustedes ahora ven que la palabra hábitos aparece en el lugar, digamos, a un nivel más de la mente, del intelecto, y los hábitos también aparecen en la parte exterior. Como les dije, es muy importante tener en cuenta todas estas definiciones. Esto es algo que tenemos que entender, que tenemos que aprender a identificar con nuestra mente en qué nivel vamos a trabajar, en qué nivel vamos a enfocarnos. Y por ejemplo, debajo de poderes, ustedes ven que está la palabra hábitos. Y puse la palabra hábitos allí porque nuevamente las cualidades del alma y el alma están separadas de los hábitos. Sin embargo, la manera en que usamos nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra personalidad, la manera en que la memoria, hemos guardado nuestra memoria para que actúe de determinada manera, sí sucede a nivel de los pensamientos, a nivel de los poderes y a nivel de las virtudes. Entonces, por ejemplo, nuestra perspectiva frente, no sé, digamos una situación donde algo sale de la manera que no esperamos. ¿Cuál es ese hábito? ¿Qué nos observamos haciendo con frecuencia? Eso es algo que nos caracteriza. Puede ser algo que hagamos de manera positiva, siempre reaccionamos de manera positiva, o puede que siempre permitamos que algo de impaciencia venga. Es algo que nosotros mismos tenemos que mirar y analizar cómo funciona. Y al exterior, donde vemos la palabra nuevamente hábitos al exterior, ya estamos de esos hábitos que nos pueden ayudar a tener una vida mucho más saludable a un nivel exterior, pero también pueden influenciar esos aspectos del pensamiento. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el hábito de despertarse temprano. Imagínense el hábito de despertar 20 minutos más temprano. Simplemente ese. Imagínense que a ese hábito le agregamos el hábito de dedicar esos 20 minutos a, digamos, a reflexionar, a leer aspectos positivos, aspectos que nos interesen, ¿sí? Y imagínense que ese hábito de despertarnos temprano, el hábito de reflexionar sobre cosas positivas, estos son acciones, ¿no? Son acciones que estamos haciendo de manera exterior. Ese hábito puede llevarnos a tener una actitud más positiva frente a la vida y ya empezamos a crear un hábito a nivel mental, ¿sí? Entonces son cosas que van muy de la mano y es así como se crean los hábitos positivos y saludables en un conjunto. Y un mensaje que quiero que se lleven de esta charla es que no estamos hablando de un solo hábito, estamos hablando de toda una personalidad, de todo un carácter que está formada por esta serie de hábitos que precisamente nos permite ser como esa personificación de aquello que consideramos valioso y más aún la personificación de las cualidades del alma, de la paz, del amor, de la felicidad, del poder y de la pureza, de ese estado original. Así que, bueno, habiendo hablado de esto, yo también les quiero contar el secreto, porque les dije por qué estaba esa línea roja allí. El secreto para no solamente crear un hábito dos, sino crear esa personalidad, ese carácter, es traer nuestra atención al alma, al puntico de luz y a sus cualidades. Así que no tenemos que enfocarnos tanto en, digamos, en qué poderes o en qué virtudes nos hacen falta, sino que a través de la práctica de yoga, de Raya Yoga, a través de la práctica
del desapego, como veíamos anteriormente, esa práctica de traer la atención al alma, esa es la práctica fundamental, es el principio, es la práctica más eficiente, es ahí donde debemos empezar y después entonces sí podemos empezar a entender qué son los poderes, qué son las virtudes y más aún cómo estamos relacionados con ello, cómo eso se refleja en nuestra vida. Es precisamente ese hábito que quiero compartir con ustedes en este momento. Voy a dejar de compartir mi presentación. Y entonces puedo dar la pregunta, bueno, hemos visto toda esta información. Esta charla a propósito va a quedar grabada y va a ser disponible en YouTube, así que pueden visitarla nuevamente. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos esa cadena de hábitos positivos y saludables? Esa cadena, esa memoria de actitudes, de pensamientos, de acciones que nos permiten experimentar bienestar en nuestra vida y proveer bienestar a nuestro entorno, a los demás. Lo que a mí me ha funcionado muy bien es la recomendación que quiero hacerles el día de hoy, es precisamente meditar. Y ustedes dirán, bueno, sí, claro, meditar, pero en estos momentos quiero utilizar la palabra meditar de otra forma, no simplemente la práctica del yoga, sino meditar sobre estos aspectos. La definición de la palabra meditar en el diccionario, si ustedes la buscan, es pensar atentamente sobre algo, pensar atentamente, dedicadamente sobre algo. Entonces, en la medida que ustedes empiezan, no solo en estos momentos, porque digamos escuchar la charla, escuchar varias charlas, es muy agradable y hay bastante información muy positiva, pero en mi opinión es solo cuando intentamos hacer esta información algo personal en un momento afuera, digamos cuando estemos en nuestra vida diaria, que el cambio va a empezar a suceder y que la meditación tiene lugar. Empezamos a recordar todas esas cosas que hemos aprendido y les comenté, ese aspecto de la memoria empieza a funcionar de manera diferente. Es una manera muy efectiva como de que esa memoria, donde esos hábitos que están muy afianzados, empiezan como a ablandarse, empiezan como a soltarse y es ahí donde empieza nuestro trabajo, nuestra tarea. Entonces, no solamente con esta charla, pero con todas las charlas, digamos, que están disponibles de Brahma Kumari sobre los aspectos positivos del Raja Yoga, intenten recordar fuera de la charla, tratar de escribir cuáles son esos puntos, por ejemplo, de los que se acuerdan. ¿Cuál fue ese punto que le tocó? Y traten de entenderlo, de hacerlo parte de ustedes. Si hay algo que no entendieron o quisieran profundizar, intenten ustedes mismos dar cómo responderían a esa pregunta. Y si continúen en el proceso. ¿Sí? Ese es el hábito más importante. Es un hábito muy importante también porque a medida que este proceso avanza, tenemos que empezar en algún punto. A medida que empezamos con el hábito de la meditación, de la reflexión sobre estos aspectos, hay algo también dentro, digamos, la estructura, dentro de la manera en que el alma interactúa con su mente, con su intelecto, que nos va a hacer más sensibles a aquellos hábitos que son verdaderamente positivos. Entonces va a ser mucho más fácil identificar aquellos hábitos que nos hacen bien y también va a ser mucho más fácil dejar de lado aquellos hábitos que no queremos más. Entonces es todo un proceso, es como que toda la maquinaria está involucrada allí. Bueno, para finalizar, y hoy precisamente escuché una frase que me parece muy pertinente con esto que les acabo de decir, sobre todo con el aspecto de la meditación, del estudio de estos conceptos. Quiero compartir una frase con ustedes. Es una frase de Swami Vivekananda, y Swami Vivekananda no está asociado con Brahma Kumaris, con Raja Yoga en particular. Él vivió en los años 1800 y él pertenecía a la corriente del hinduismo. Pero esta frase me llamó mucho la atención. ¿Cómo hacer ese hábito de la meditación? Él dice, tome una idea, convierta esa idea en su vida, piense en ella, sueñe con ella, viva en esa idea. Deje que el cerebro, los músculos, los nervios, todas las partes de su cuerpo se llenen de esa idea y simplemente deje cualquier otra idea en paz.
Este es el camino del éxito. Así que, bueno, me pareció algo inspirador y también para darles una idea que también está el éxito garantizado si con determinación practicamos este hábito. Así que espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes y a continuación vamos a hacer una meditación. Voy a prepararnos aquí y voy a compartir con ustedes una imagen. En estos momentos voy a traer mi atención a mi respiración. Puedo enfocar la vista en la imagen enfrente mío. Puntico de luz. Y tomando el control sobre la velocidad de mi respiración, busco un ritmo agradable, apropiado. Y lo sostengo. Me siento tranquilo, relajado. En paz. Traigo mi atención a la mente, a ese lugar donde se expresan nuestros pensamientos. Y visualizo un puntico de luz detrás de los ojos. En medio de los oídos. Una estrella sutil y radiante. Viva. Yo, el alma, soy diferente a los papeles que desempeño. Soy diferente de mi apariencia física. Soy diferente de aquellos hábitos, de aquellas tendencias que pueden hacerme daño, o que algunas veces no me traen beneficio. También soy diferente de las sensaciones de mi vida, ya sean positivas o negativas. Yo, el alma, existo a un nivel más sutil. Mi
en esa sutileza. Estoy lleno de cualidades que permanecen conmigo eternamente. Por un momento, solo hay lugar para la experiencia de paz, de tranquilidad. Mantengo mi atención aquí. Y siento el poder, el deseo de volver aquí una y otra vez a la fuente de cualidades, la fuente de la experiencia de bienestar. Y a la experiencia de beneficio para mí y para los demás.